Buenas noches, mi nombre es Edu Antique Pérez. Presentado al tutor Iván Arturo López Ortiz. Buenas noches, mi nombre es Edu Antique Pérez. Este trabajo es presentado al tutor Iván Arturo López Ortiz del SEAD de Ibagué. El número del grupo es el 54. Vamos a ver la estructura temática del curso. Primero vamos con la nueva unidad número 1, es la introducción de la programación. Esta etapa es el taller de reconocimiento inicial para revisar los contenidos iniciales y presentación del curso. Ese tipo de actividad es individual, inicia el 5 de febrero y termina el 18 de febrero, teniendo un peso evaluativo de 25 puntos. Pasamos a la unidad 2 de algoritmos, la estructura de datos. La etapa número 2 es el taller de fundamentos de programación, algoritmos, es desarrollar el taller de fundamentos de programación. Este tipo de actividad es colaborativa, inicia el 19 de febrero y finaliza el día 20 de marzo, teniendo el peso evaluativo de 125 puntos. Ya pasamos a la siguiente unidad, que es la número 3 de lenguajes de programación. En la etapa número 3 encontramos el taller de instalación y configuración de entorno al desarrollo, que es instalación del entorno de desarrollo, Visual Studio y lenguaje de programación C-numeral. Este tipo de actividades es individual. Inicia el 21 de marzo y finaliza el 4 de abril, teniendo el peso evaluativo de 50 puntos. Ya pasamos a la unidad número 3 del lenguaje de programación. En la etapa número 4 tenemos el taller de lenguajes de programación, codificación de ejercicios. Tenemos que desarrollar el taller de lenguaje de programación. Ese tipo de actividad es colaborativa. Empezamos el día 5 de abril y finaliza el 30 de abril. Tiene un peso relativo de 125 puntos. Pasamos ya a la unidad número 3, que es el lenguaje de programación. Pasamos a la etapa número 5, que es la lección evaluativa, programación de computadoras, presentación evaluativa sobre la programación de computadoras. Este tipo de actividad es individual. Empezamos el día 2 de mayo y finalizamos el 13 de mayo, con peso evaluativo de 50 puntos. Ya pasamos al momento de la evaluación final. Es la unidad número 3 del lenguaje de programación. En esta etapa es la número 6, que es el taller de evaluación final, que es desarrollar las actividades competentes y práctico. Tipo de actividad individual y iniciamos el 14 de mayo y finalizamos el 27 de mayo, teniendo el peso evaluativo de 125 puntos. Ya pasamos a interrogantes que se dice que se entiende por programación de computadoras. La programación de computadoras en algorítmica es decir, un proceso de diseñar o codificar. Es decir, programar con dígitos para que la computadora haga lo que nosotros queramos. Tenemos la descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. En la historia de la programación en los últimos 50 años, los idiomas que programan han evolucionado de código binario de máquina a herramientas poderosas que crean abstracciones complejas. Es importante entender por qué los idiomas han evolucionado y las capacidades que los idiomas nuevos nos dan. Tenemos aquí la siguiente imagen de una tabla comparativa que nos dan los lenguajes de programación, que es empezamos de 1964, la base, que es la John Kennedy Tonkrull, en la introducción del lenguaje de la programación, que no se diseñó para estudiantes de ciencia, aprender para los conceptos de programación. Tenemos en 1968 la Pascal de Niklaus Wirth. Es un lenguaje de alto nivel y académico que fue desarrollado en el tarde de 1960. Ya no podemos pasar a 1969, que es el C. Dennis Ritz,
un lenguaje de alto nivel creado en en laboratorios de Velas para desarrollar la Unix, a su forma la más repleta. Nos podemos saltar a la 1994, que es la Java, que fue creada por J.S. Gonsin. Es un lenguaje de nivel alto desarrollado por Sun Microsystems, diseñado para equipos portátiles y entonces modificó para aprovecharse de la web. En la tendencia en cuanto a los lenguajes de programación, tenemos que es un estudio del lenguaje de programación, agrupan tres intereses diferentes en el programador profesional: el diseñador del lenguaje y el implementador del lenguaje. Además de estos trabajos se han realizado dentro de las ligaduras y capacidades de la organización de las computadoras y las limitaciones fundamentales de la propia. La calculabilidad. El término del programador es un alto amorfo, en el sentido de que la camufla importantes y diferencias entre distintos niveles y aplicaciones de la programación. En cuanto se habla de las buenas prácticas de la programación, ¿a qué se hace referencia? Se hace referencia a todo programa que debe ser previamente comentado y explicado y el propósito, funcionamiento completo y el resultado esperado. Que dentro de las funciones definidas se establece un espacio o indotación que se resalte la estructura funcional y la explicación y fácilmente la lectura del programador que corresponda a analizar el código. Que se dice que se indague un poco sobre el lenguaje de programación, que puede ser la versión 2013 hasta el 2017. Entonces el C-numeral, encontramos el C-numeral, que es un lenguaje elegante con seguridad de tipos y orientando objetos que permitan desarrollar, crear una gran variedad de aplicaciones seguras, sólidas, que ejecutan en .NET Framework. Puede usar el C-numeral para crear aplicaciones, el cliente de Windows, servicios de XML, componentes distribuidos, aplicaciones del cliente y el servidor, aplicaciones de base de datos y muchas cosas. Muchísimas gracias por su atención.